7 de la mañana con 44 minutos. ¿Cómo amanecemos en este día martes tras un día feriado y tras estos incendios que se han registrado en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara? Le hemos dado ya el reporte completo en los primeros minutos de este espacio. Cuéntenos cómo le está yendo, cómo está enfrentando esta mañana en cuanto a contingencia ambiental, en cuanto a calidad del aire, en cuanto a clima también, calorcito en la zona metropolitana de Guadalajara. Recibimos sus comentarios y opiniones, @ese en Twitter, Señal Informativa en Facebook. No olvide colocar el hashtag Tú Haces Noticia. Vámonos al otro lado del estudio, ahora sí que al otro lado del estudio con nuestro colaborador, amigo Augusto Chacón, que esta mañana, como siempre, nos trae su colaboración. ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Belén? Buenos días, Sonia. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Las historias que nos cuentan y las historias que nos contamos. La vida que llevamos y la vida que otros dicen que disfrutamos. De la economía a la seguridad, de la salud al transporte público y hasta la democracia, no hay una narración sola. Más bien el desencuentro entre varias, diferentes, a veces opuestas. Por fortuna, esto solo sucede en periodos acotados de nuestro día a día. Durante las otras horas sufrimos o gozamos o simplemente dejamos pasar la realidad de cada momento, cuando lidiamos con los precios de las cosas, con la inseguridad, con la necesidad de ir de un lado a otro o con las eventuales relaciones con los gobernantes o simplemente con los demás, que es el campo de batalla entre las historias que nos cuentan y las que nos contamos. Un grupo de vecinos, vecinas también, coinciden en una fracción de la vida que llevan. Tienen miedo por los asaltos, el robo a sus casas, no a todas, pero a suficientes como para que la voz se corra y se afiance en el imaginario compartido. Es tal su certeza respecto a la inseguridad que, paradójicamente, ganan en seguridad, al menos en la necesaria para reunirse y pedir a la autoridad responsable que les dé explicaciones y soluciones. Tienen datos, fechas, sucesos precisos e inclusive pueden señalar el origen de la violencia que los atosiga. Sin embargo, algo se guardan. Narraciones personales que solo se cuentan entre ellos porque vistas de fuera pierden sustancia, contundencia. Pero no importa, su certeza no merma. Con la información objetiva que están en capacidad de dar, consideran, basta para que al fin los responsables les hagan caso y resuelvan. Solo que en su ensueño no consideraron una posibilidad. Construyeron su narración con tal asertividad que no calcularon que hubiera otra, referida a sus calles, a sus parques, inclusive a sus casas y a sus vidas, completamente opuesta. Quien acepta dialogar con ellos, con las y los vecinos, un comisario, un comandante, quien sea, les hace saber que de lo único que padecen son de los nervios, que ellos, la corporación policíaca a la que representan, se han cuidado de que la seguridad sea muy alta y no tienen reportes de que no sea así. Y en cuanto a lo que denuncian, lo investigarán, pero seguramente fueron eventos aislados que, articulados en la narración colectiva, con el miedo de protagonista, parecen más de lo que son. El pasmo se impone entre los denunciantes, tal vez se enmudecen por soterrar el enojo que los inunda, por la desfachatez de la autoridad incapaz de dar cuenta del porqué del robo de autopartes, de los hogares saqueados, de los asaltos en la calle, también porque al final siempre hay un resabio de voluntad por creer que las cosas no están tan mal, lo que se traduce en sospechar que quizás se exagera al compartir el temor. Y ya ni quien se acuerde de la rutina degradada, de las narraciones personales, del recelo que rige las actividades antes de salir de a casa, ni hablar de colgarse la cadena de oro, tampoco usar el reloj aquel, revisar 3 veces las ventanas y la puerta y mirar con detenimiento si un desconocido merodea. ¿Cuál autoridad tendrá sensibilidad para entender que hay un recuento de la realidad en Guadalajara, en Jalisco, que va a contrapelo del de ellos, y que eso provoca un daño terrible hoy y modifica el futuro para mal? En cambio, el mensaje que dan es: sálvese quien pueda, como pueda, cada quien su realidad. Y a acostumbrarse. Unos cambian su vida para tratar de protegerse a sí mismos, otros solo ponen la cara para ir de barrio en barrio, de colonia en colonia, de medio de comunicación en medio de comunicación diciendo: no pasa nada, o bueno,
y en plan condescendiente afirman, no pasa casi nada. Entonces el asunto no es si la sociedad y cada uno de sus integrantes está mejor, en su economía, en su seguridad o por su participación en las decisiones que atañen al colectivo, sino imponer la historia que describa la realidad que debe prevalecer en beneficio de unos cuantos. Por ejemplo, las lonas que la semana pasada advirtieron a los bandidos que los vecinos de una zona son literalmente de armas tomar, y entonces, cuando los medios de comunicación dan vuelo al suceso, ya no solo son los nervios de un grupo y ya no se disputa la realidad que las provoca. Es una, conocida y común, solo que ahora de lo que se trata es de acotarla a un territorio, a cierta gente, para que al resto nos puedan seguir diciendo, eso es allá. Acá siguen siendo sus nervios. Por supuesto, ante el abordaje de las realidades desatadas, no se puede ser inocente. La disputa por narrar la historia que prevalezca no está únicamente entre gobernantes y gobernados. También juegan los otros, los que medran con la desconfianza generalizada, los que a dieta de violencia real y del dominio objetivo de espacios concretos para sus negocios, nos imponen una realidad en la que somos personajes de segunda o de tercera en una trama en la que nomás ganan ellos a condición de que los demás perdamos. Quizá un buen comienzo para truncar la inercia de la inseguridad pública que padecemos sea que las autoridades y la gente nos contemos una misma historia, una que sea común porque la aceptamos por nuestra, con sus aristas terribles y con aquellas que aún son luminosas, que sí las hay. ¿Quién será el primer alcalde, el primer comisario, fiscal o gobernador que dé cuenta de la realidad que sufrimos, pero que solo se acepta en parte? No para sembrar la alarma, sino para sabernos y asumirnos en el mismo bando. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Y ya lo mencionabas, este tema que también aquí hemos venido abordando con mucha preocupación, el hecho de que algunos ciudadanos estén ya manifestando públicamente y abiertamente su intención de tomar acciones por mano propia en contra de la delincuencia. Me llamaba mucho la atención también la declaración del cardenal y arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles, este fin de semana, que textualmente decía, si las autoridades no hacen lo que les corresponde, siempre habrá el riesgo de que la sociedad tome medidas por sí mismas y no siempre serán las más adecuadas, que eso es lo más preocupante. Claro, y de la declaración del cardenal hay que tomar la palabra riesgo, porque a final de cuentas, sí, los vecinos que se preparan para defenderse a sí mismos toman un riesgo, pero contrapuesto con otro, es decir, no hay la opción intermedia o la opción de salida que sería en donde no está el riesgo. Si riesgo hay, quedándome de brazos cruzados, ¿por qué no tomo otro en donde yo puedo más o menos controlar mi destino, al menos tener la certeza de que depende de mí? ¿Sí? Hay un desencuentro entre la historia que nos estamos contando, entre la realidad que estamos viendo, y esta, a final de cuentas, va a acabar enseñándonos los dientes, porque ni siquiera somos capaces de contarnos las cosas como están sucediendo. Insisto, no para elevar la alarma, sino para que unos y otros, autoridades y ciudadanos, podamos hacernos cargo de una misma realidad contada de similar manera. Y parece ya como una confrontación, como un reto abierto también de la delincuencia, que prácticamente ya actúa a cualquier hora del día, en cualquier sitio y casi casi en la nariz de la propia policía, Augusto. Así es, y bueno, no perdamos de vista también la periferia de la ciudad, ciertas zonas rurales en las que personas que no necesariamente, que no son del gobierno, que no son autoridad, toman el control de proveer seguridad, que por su cuenta corre que no haya esos pequeños asaltos que laceran a la sociedad, que no haya esos robos en la casa, a condición de que ellos permanezcan dueños del territorio. Esos acuerdos, esa construcción ficticia de la realidad, por la incapacidad de narrarnos aquella la que estamos buscando, es la que terminará haciéndonos muchísimo daño. Y la otra parte también es lo que hacemos cada uno de nosotros con nuestra vida cotidiana para garantizarnos la seguridad o para estar menos inseguros de alguna manera. Lo relatabas en tu participación, en donde retomabas los datos de índice de paz la semana pasada con respecto justo a lo que gastamos.
en temas de seguridad, pero la otra parte que tomas hoy también es cómo modificamos nuestros hábitos de vida para tratar de estar más seguros y de garantizar la seguridad de los nuestros, ¿no? Así es esa parte de nuestra narrativa cotidiana que las autoridades no se hacen cargo, que cambiamos nuestro modo de entendernos en el mundo, de entendernos en nuestra comunidad, en el mismo barrio, a fin de sentirnos seguros y también, sin darnos cuenta, de hacer el trabajo de quien debería proveernos esa seguridad. Es terrible que las personas ni siquiera se puedan poner una cadena o unos aretes o un reloj, que lo tengan que tener en su mente cotidianamente. Eso degrada la calidad de vida, Claro. eso degrada el capital social, es decir, perdemos confianza. Y son pequeñísimas actividades de las que las autoridades generalmente no se quieren hacer caso, que van mermando la posibilidad de construir igualdad, la posibilidad de construir democracia, la posibilidad de salir de este intríngulis de inseguridad. Una buena dosis de percepciones hay en ella, sin duda, pero también hay una buena dosis de hechos reales que nos están atosigando cotidianamente. Sí, revisábamos hace unos días en la redacción del periódico NTR el tema también de cómo le quitamos a la ciudad a los niños con motivo del 30 de abril y hacíamos una reflexión sobre una práctica que era tan común que te mandaran a las tortillas. ¿Quién manda actualmente a un niño a las tortillas? Por razones de seguridad, ¿no? No. Sin duda, yo lo he comentado en algunas ocasiones, si buscáramos indicadores que realmente indicaran respecto al grado de inseguridad que vivimos, tendríamos que estar midiendo cuántos niños juegan en la calle. Eso nos daría la idea completa de lo Por que supuesto. sucede en la construcción de comunidad, porque al ver niños jugando en la calle, no solo significa que están seguros, que los papás se consideran seguros, sino que confían en sus vecinos, que confían en la policía, que confían inclusive en la movilidad. Eso ya no sucede. Jugar en la calle es un lujo que solo se pueden dar quizá en el espacio rural o en esos espacios que no nos vienen bien, pero que están proliferando, que son los cotos, en donde sí hay un cierto control de lo que sucede en ese pequeñísimo espacio público y los niños pueden salir a jugar a la calle. Sí, creo que todos recordamos nuestra infancia, particularmente porque podíamos abrir la puerta de nuestra casa y decir simplemente, ahorita vengo, y salir a la calle a construir esa pequeña comunidad en la que aprendimos a hacer vida junto con los demás. Ir a la escuela solo, Caminando, Augusto, claro. caminando, o incluso pequeñitos que tomaban el autobús camión? para ir a la escuela y sin ningún problema. La verdad es que sí, esto es como los claros síntomas de la situación en la que hoy estamos, ¿no? Claro, esos son los indicadores que como sociedad nos toca perseguir. No si hay tantos o cuántos muertos por cada 100,000 habitantes o si tal porcentaje disminuyó contra, etcétera, etcétera. Sino esas cosas de la vida cotidiana que nos permitan decir estamos seguros. Desde el gesto de ponerse los aretes que cada mujer quiera ponerse, sin otra consideración que su propia vanidad, hasta los niños jugando en la calle o yendo de un lugar a otro con seguridad. Augusto, como siempre, un gusto dialogar y reflexionar contigo estos temas. Muchas gracias, Al muy contrario, buenos un días. gusto para mí, un privilegio. Gracias, buenos días a todos, a todas. Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Seguimos recibiendo sus comentarios y opiniones sobre este y otros temas que aquí le hemos venido planteando. @SM Informativa en Twitter, Señal Informativa en Facebook. No olvide colocar el hashtag Tú Haces Noticia. Tenemos a su disposición también una línea a través de WhatsApp. La pausa, regresamos para hacer un recorrido por la información nacional e internacional más importante de las últimas horas.